Street Fighter 2 fue un juego que cambió el curso de la industria de los videojuegos. Fue tal el éxito que incluso superó la capacidad de la empresa que le creó. Me refiero a Capcom, porque aunque el juego se distribuyó en todo el mundo, en muchos lugares llegó, pero no fue gracias a Capcom, sino fue por el mercado negro, pues en aquel tiempo, Capcom era una empresa que no tenía la capacidad de distribuir tantas arcades, por lo que no recibió las ganancias correspondientes a la dimensión del fenómeno que había creado con Street Fighter 2. Por ejemplo, en nuestro país, durante los años 90, era común que en cada tienda hubiera una máquina de Street Fighter 2 y por lo regular siempre había alguien que la estaba jugando. Según algunos testimonios de los propietarios de las arcades de aquel tiempo, una máquina de Street Fighter 2 era tan buen negocio que los propietarios recuperaban su inversión en 1 o 2 meses. También hay algunas fuentes que comentan que en México todas las arcades de Street Fighter 2 no eran legales, aunque francamente no hay una prueba sólida que justifique esos datos. Lo que era un hecho es que Street Fighter 2 era un fenómeno que superó todo pronóstico. La fórmula era sencilla: 2 peleadores que se enfrentan en un combate y el que gana sigue jugando mientras que el que pierde tiene que depositar una moneda para retar nuevamente a su adversario. Además, el juego contaba con 8 diferentes peleadores, cada uno con sus propias habilidades, y esto lograba que cada pelea fuera única y distinta. Accidentalmente, Capcom para este juego creó un sistema de combos que permitía una jugabilidad muy fluida. De hecho, la generación de combos nació a partir de un bug, pero como esto afectaba positivamente la jugabilidad, Capcom dejó este bug pues permitía que el juego fuera mucho más disfrutable. El éxito de Street Fighter 2 era tal que todo el mundo conocía a Ryu y su Hadouken, a Guile y su Sonic Boom, Alex Boom, ¿o cómo es? Sí, Sonic Boom. Además, las arcades se volvieron nuevamente el centro donde jóvenes y adultos se enfrentaban de una manera legal y justa. Aunque claro, ¿cómo olvidar a los franeleros que al perder te justiciaban con unos buenos cates? O los tipos que sapeaban niños porque eran derrotados por estos. Sin duda, Street Fighter 2 era un juego que levantaba muchísimas pasiones en todo el mundo. Por su parte, Nintendo había tenido un buen inicio con su nueva consola de 16 bits, el Super Nintendo. Ya había estrenado grandes títulos como Super Mario World, Contra 3, The Legend of Zelda: Link to the Past, pero aunque el catálogo era sobresaliente, la consola necesitaba algo que rompiera los esquemas y que potenciara a Nintendo nuevamente a lo más alto, ya que durante los últimos años el Sega Genesis en América y el PS Engine en Japón estaban muy cerca de destronar a la gran N, pues este se había tardado mucho en el lanzamiento de una consola de 16 bits, por lo que, aunque la consola tenía un buen catálogo, no había un juego que marcara la diferencia, o quisiera que valiera más la pena comprar una consola sobre otra, pues Sega Genesis y Super Nintendo tenían sus buenos y malos títulos, pero faltaba algo que inclinara la balanza a favor de una consola, y eso se logró con el lanzamiento de Street Fighter 2 The World Warrior en Super Nintendo. Aunque se había anunciado con antelación que Street Fighter 2 saldría para el Super Nintendo, francamente la mayoría de los gamers de aquel tiempo no estaban muy emocionados por el lanzamiento. Y esto era porque se pensaba que el port iba a ser igual de limitado que el de Final Fight. Se rumoraban varias cosas negativas antes del lanzamiento del juego. La primera era que en esta versión no aparecerían los 4 jefes finales por la limitada capacidad de 16 megas. También existían los rumores de que la jugabilidad sería espantosa con el control de Super Nintendo, pues complicaría mucho realizar los movimientos especiales de cada personaje. Otros rumores que corrían en la comunidad es que al igual que Final Fight, este juego sería solo para un jugador, lo que mataría la esencia completa del título. Antes de lanzarse, el juego fue muy bien recibido por la prensa. Primeramente fue Electronic Gaming Monthly, que le dio 9.5 de calificación, la más alta dada a un juego por esa revista hasta ese momento. Famitsu fue un poco más riguroso y le recetó un total de 35 de 40, que para ser honestos no estaba nada mal. De hecho, se convirtió en uno de los juegos mejor valuados por Famitsu que no eran RPGs. En nuestro país, para ese tiempo ya existía una revista especializada de videojuegos y nos regaló una hermosa portada en el número 8 de su primer año, me refiero a Club Nintendo. Además de eso, era tal la popularidad del juego que Club Nintendo publicó una edición especial de su revista dedicada exclusivamente a Street Fighter 2, donde podremos hallar una explicación concisa de cada uno de los movimientos de los personajes. Para ser honestos, el grado de detalle que tuvo esa publicación fue de las cosas más sobresalientes que logró el equipo de Club Nintendo, sobre todo con las limitaciones tecnológicas de aquel tiempo. Esto creó una edición bastante memorable con más de 2.400 fotografías. Como dato curioso, esta edición apareció hasta julio de 1993, es decir, 10 meses después del lanzamiento de Street Fighter 2 en el Super Nintendo,
pero como era tal la popularidad y la efervescencia que causaba Street Fighter 2, parecía que el juego acababa de salir aún con 10 meses en el mercado. Es por eso que este especial de Club Nintendo fue un verdadero éxito. Como dato adicional, Street Fighter 2 fue el juego que duró más tiempo encabezando el top 10 de la lista de los juegos favoritos del Super Nintendo en toda la historia de Club Nintendo. Y es que tal vez ahora pueda sonar un poco exagerado, pero en esos años, Street Fighter 2 abarcaba toda la atención del mundo de los videojuegos. Siendo honestos, aunque había grandes juegos de Super Nintendo, la verdad, el 80% de los gamers estaban enfocados en los juegos de pelea más que en cualquier otro género de videojuegos. Decía mi camarada Retrus, que en paz descanse, que en esa generación los juegos que no eran de peleas tenían que ser demasiado buenos para poder llamar la atención de los jugadores, pues ciertamente toda la industria estaba abarrotada por los juegos de pelea. Es por eso que durante esa generación hubo muchísimos juegos de plataformas, naves y RPGs de grandísima calidad, pero que no vendieron tanto porque los gamers estaban obsesionados con los juegos de pelea. De hecho, el manga de High Score Girl nos hace ver esta referencia, pues los protagonistas Haruo y Hidaka juegan todo tipo de juegos, pero los juegos de peleas son los más importantes para ellos, justamente así como los protagonistas éramos los gamers de aquella época. Street Fighter 2 The World Warriors se lanzó en Super Famicom el 10 de julio de 1992 y en nuestro continente llegó 5 días después, es decir, el 15 de julio de 1992, algo nunca antes visto, ya que la regla general es que los juegos desarrollados en Japón, por lo general, tardaban de 8 meses hasta 2 años en llegar a nuestro continente. Pero como Street Fighter 2 era un hit sin precedentes en América, Capcom encontró la forma de distribuir el juego al mismo tiempo tanto en Japón como en América. El juego en Europa llegó hasta noviembre, que como sea fue un tiempo bastante corto tomando en cuenta que trasladar los juegos al formato PAL hacía que fuera un poco más tardado llevar videojuegos a Europa. Street Fighter 2 The World Warrior para Super Nintendo fue un éxito total, pues llegó a vender 6.3 millones de copias, convirtiéndose en un suceso comercial y logrando convertirse en el quinto juego mejor vendido que tuvo el Super Nintendo en toda su historia, solo por atrás de juegos como Super Mario Kart, Donkey Kong Country, Super Mario All Stars y por supuesto Super Mario World. Aún así, Street Fighter 2 es el único juego Third Party en estar dentro del top 5 de los juegos más vendidos de una consola de Nintendo. Realmente, lo logrado por este port es toda una proeza que no se ha vuelto a repetir. Lo curioso es que mientras que en Japón Street Fighter 2 se lanzó con una caja que incluía un arte hermoso y un manual con ilustraciones oficiales que se miraban geniales y super épicas, además de que cada página del manual estaba cargada de detalles que lo hacían lucir bastante, en la versión americana llegó algo completamente distinto. Primeramente, la caja contaba con un arte no menos que horrible. Miren la cara de Blanca, parece que la máscara está peleando contra Chun-Li. Y cómo no hablar del manual del juego, este era totalmente asqueroso, que hace ver a los personajes no solo feos, sino fuera de toda semejanza con el juego. Recordemos que en aquel tiempo cuando un juego japonés llegaba a nuestro continente, los trataban de occidentar para que estos se vieran más ad hoc con los tipos de héroe que nos querían imponer los gringos. Por fortuna esa horrible etapa ya pasó, pero ciertamente sí fueron muchos años que tuvimos que tragarnos artes no menos que horribles para nuestros juegos, y Capcom USA era una de las empresas que competían por hacer las cajas y los manuales con los artes más horribles. Mega Man sabe de lo que hablo. Para nuestra fortuna, la gente de Capcom USA no tocó el contenido del juego y de hecho, el único cambio es el que ya tenía la versión de arcade, ese detalle que por derechos de autor tuvo que hacer Capcom, es decir, tuvo que cambiar el nombre de algunos jefes de Shadaloo, quedando Vega como M-Bison como Balrog y Balrog como Vega. Fuera de eso, el port llegó intacto con respecto a su versión japonesa. Aún así, la versión de Super Nintendo de Street Fighter 2 tuvo que eliminar y ajustar muchas cosas con respecto a la versión de arcade. Todo esto para ahorrar memoria y con ello poder meter el juego en un cartucho de 16 megas. Francamente, lo que hizo Capcom es toda una proeza. Primeramente, para esta versión se eliminó la pantalla de inicio, donde a un hombre blanco golpea a un hombre afroamericano. También se redujo el tamaño de los sprites de los personajes, por lo que muchos podían ver a los personajes más pequeños e incluso se eliminaron algunas animaciones que no influían en el desempeño de las batallas. El medidor de tiempo también fue víctima de las tijeras
y se le pusieron unos dígitos más diminutos que iban más acorde al tamaño de los sprites de los personajes. Otras cosas donde Capcom utilizó las tijeras fue en los escenarios del juego, pues en la versión de Super NES se eliminó la palmera que aparece en el escenario de Sagat. Se quitaron 2 elefantes del escenario de Dalsim, se redujo en algunos escenarios el número de espectadores, y una de las carencias más visibles para esta versión es que se quitó el nivel de bonus donde hay barriles con fuego, el cual aparece en el arcade después de la batalla con Balrog. También se eliminó el escenario donde caen barriles que tanto gustaba en las arcades, y solo se dejó el nivel del bonus del carro. Para no hacer sentir tan mal a los jugadores, Capcom incluyó un nivel de bonus totalmente original donde los personajes tienen que destruir una pirámide de ladrillos. En pocas palabras, para esta versión de Street Fighter 2 solo había 2 escenarios de bonus. Pero a pesar de todos estos recortes, Street Fighter 2 para Super Nintendo fue un verdadero juegazo que nos volvió locos. Primero porque aparecían los movimientos de los 8 personajes. Además, la jugabilidad prácticamente contaba con la misma calibración que la versión de arcade. También el juego corregía muchos bugs de la versión de arcade, entre los más notorios es que ya no se puede hacer la estatua de Guile, y mantenía otros bugs positivos como el Hadouken rojo, el cual aparecía una vez por partida. Street Fighter 2 para Super Nintendo, así como corrigió algunos bugs, también contenía un sinfín de áreas de oportunidad. Por ejemplo, vencer a Vega y a Sagat con Zangief o Dolphin era prácticamente imposible. También en Bison en ocasiones estaba tan roto que parecía imbatible, pero afortunadamente esos bugs no rompieron la buena experiencia del juego. Algo que generaba muchas dudas antes del lanzamiento del juego era saber si sería cómodo jugar este título con el control de Super Nintendo. Para nuestra fortuna, así fue. Todo esto gracias a la suavidad del pad y el tamaño del control, pues permitía realizar los movimientos especiales de manera muy suave y cómoda. Aún así, para los más exigentes se lanzó el Capcom Fighter Stick, uno de los mejores controles para disfrutar juegos de pelea que tuvo el Super Nintendo, ya que era verdaderamente hermoso y suave de manejar. Actualmente, el control está a un precio de 900 pesos en eBay, así que si quieres algo retro que valga la pena, sin duda te recomiendo que adquieras este control. Una de las cosas que incluía esta versión es que contaba con 7 niveles de dificultad, lo que permitía que quienes no eran muy duchos practicaran y comprendieran el juego de una manera menos agresiva en un salón de arcade. También, esta versión contra todos los pronósticos incluyó los 4 jefes de Shadaloo y los mantuvo igual de poderosos e injustos para nuestra fortuna. Es así como Capcom cayó muchísimas bocas que dudaban acerca de la aparición de los villanos del juego. Para esta versión de Street Fighter 2, Capcom le incluyó un modo de versus que permitía a 2 jugadores enfrentarse libremente. Eso era maravilloso, pues una vez que concluías una batalla, podías cambiar de personaje aunque hayas ganado. Recordemos que en la versión de arcade esto no era posible, debido a que cuando un jugador ganaba una reta, este mantenía el mismo personaje hasta que alguien más lo sacara o hasta que terminara el juego. Finalmente, Capcom agregó en la parte final del desarrollo un truco que si se aplicaba correctamente, la pantalla del título cambiaba su fondo negro por azul, haciendo un claro guiño a Street Fighter 2 Champion Edition, que era la versión que estaba rompiendo las arcades en ese momento. Otra cosa que volvió a los jugadores locos es que ahora podían pelear Ryu contra Ryu o cualquier personaje contra sí mismo. Además, los colores de los personajes eran los mismos de la versión de Champion Edition. De hecho, este truco fue tan famoso que muchos jugadores dedicaron horas y horas en hacer todo tipo de secuencias con la intención de seleccionar a Balrog, Vega, Sagat y Bison. Desafortunadamente, esto nunca se pudo, pero curiosamente hubo un cheat de Game Genie Code que permitía seleccionar a los 4 villanos, pero realmente esto lo hacía de una manera horrible, además de que utilizaba los sprites de movimiento de otros personajes, por lo que podías jugar con Ryu, pero usando un avatar de Sagat. La verdad, el truco era bastante deficiente. Actualmente, el juego no ha envejecido tan mal. De hecho, jugar Street Fighter 2 de Super Nintendo resulta una experiencia bastante decente. Aún así, los logros que tuvo son innegables, pero una observación que quiero hacer es que actualmente muchos han olvidado la magnitud de este juego, y es que cuando uno entra a diversas comunidades, todos hablan de los mejores juegos de Super Nintendo y por lo regular se refieren a obras como Super Mario World, Chrono Trigger, Contra 3, Super Metroid, The Legend of Zelda Link to the Past, pero muchos ya olvidaron lo incluyente e importante que fue Street Fighter 2 para el Super Nintendo, pues sin esta exclusiva, posiblemente el Super Nintendo no hubiera logrado la cima de su generación, pues Sega posiblemente lo hubiera derrotado. Ciertamente,
algo que le pesó mucho a Sega en la batalla contra Nintendo es que tardó mucho en tener un port de Street Fighter 2 para su consola, y además, este port no pudo llegar a ser tan bueno como el de Super Nintendo. Otro punto malo por el port de Sega es que si lo querías jugar, la versión de Champion Edition tenías que comprar un control con 6 botones, debido a que el Sega Genesis su control era solamente de 3 botones. Muchas gracias por haber visto este video. Por favor suscríbete, dale me gusta y activa la campana de las notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Yo soy Daniel X2 y como siempre es un placer traerte información del mundo de los videojuegos actuales y retro. Let's play Retrus Gamer.